Taller Evangelio de Lucas, que determina dónde pasarás la eternidad. Lucas 16, del 14 al 31. Terminada la enseñanza sobre el problema del amor al dinero, los fariseos, que eran avaros, reaccionaron. Es imposible salir de la influencia de Mamón si se vive separado de Dios. Estos amigos del dinero se sintieron ofendidos por las palabras de Jesús. Al oírle, en lugar de provocarles arrepentimiento, su reacción fue burla. Jesús, en su reacción, les revela lo que es la falsa fe, la justificación por obras. Los fariseos trataban de justificar su pecado mediante el cumplimiento de ritos y obras, lo cual, más que justificarlos, les hacía más culpables. No podemos negar que los fariseos tuvieran celo de Dios, pero no se puede llegar a Él a través de obras. En su ceguera espiritual, guiaban a otros al infierno en lugar de guiarlos a Dios. Su mayor anhelo no era cómo Dios los veía, sino cómo les veían los hombres a ellos. Podrían engañar a los hombres, pero no podrían engañar a Dios, que conocía sus corazones abominables. Cualquier persona que desprecie el Evangelio se hace detestable a los ojos de Dios. No importa cuánta pasión tenga por seguir la ley o lo religioso que se sienta, esto no le justificará. La ley y los profetas fue la era del Antiguo Testamento. Juan el Bautista cerró esa era y comenzó la del acercamiento del reino de Dios. Desde entonces, les dice Jesús, todos se esfuerzan por entrar en él. Sabemos que la entrada al reino de Dios no es por esfuerzo, solo se puede entrar a través de la puerta estrecha, Jesucristo. El texto no dice que para entrar en el reino haya que hacerlo con esfuerzo. Esto nos da a entender que para los humanos no es posible llegar a morir al entendimiento para alcanzar el arrepentimiento. El corazón se esfuerza y se resiste porque no quiere que otro sea quien le guíe. Los fariseos y escribas pensaban que Jesús no cumplía la ley, ya que se acercaba a publicanos y pecadores. Por esto Jesús les afirmó: pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Él cumplía la ley. Quien en realidad no la cumplían eran los fariseos e intérpretes de la ley. Un ejemplo de ello era que repudiaban a sus mujeres y se casaban con otras, y otros se casaban con las repudiadas. Eso para la ley era adulterio. Sin embargo, ellos no lo hacían sin importarles que no cumplieran la ley. La cuestión es la verdad. La falsa religión condena, no salva, y se debe desenmascarar por lo que es. Y a sus seguidores se les debe advertir acerca de la condenación, y se les debe retar a que se adhieran al verdadero entendimiento del mensaje de Dios. Decir la verdad en cuanto a mentirosos engañadores es lo único misericordioso, compasivo y amoroso que se puede hacer por ellos. La historia que a continuación cuenta Jesús viene a mostrar el gran contraste entre lo que piensan que lo tienen todo y creen que irán al cielo y los desesperados que solo pueden buscar la misericordia de Dios. La historia de estos dos hombres se caracteriza por contrastes externos en la vida y asombrosos cambios de rumbo después de la muerte. En la vida uno era rico, muy rico, el otro muy pobre, un mendigo. El rico estaba dentro de la casa, el pobre vivía en la calle fuera, en la puerta del rico. El pobre no tenía comida, el rico tenía todos los alimentos que quisiera consumir. El pobre tenía necesidades, mientras que el rico no tenía ninguna necesidad. El pobre experimentaba sufrimiento, el rico estaba satisfecho. El pobre estaba atormentado, el rico estaba feliz. El pobre estaba humillado, el rico tenía honra. El pobre buscaba migajas, el rico festejaba grandes banquetes. El pobre necesitaba ayuda, el rico no se la prestaba. El pobre no tenía esperanza, el rico poseía toda la esperanza. Sin embargo, después de la muerte, las situaciones de los dos se invirtieron por completo. El rico se volvió más pobre de lo que el pobre había sido, mientras que el pobre se volvió más rico de lo que el rico pudo haberse imaginado alguna vez. El pobre estaba en el cielo, mientras que el rico estaba en el infierno. El pobre disfrutaba el gran banquete celestial, mientras que el rico estaba totalmente despojado. El pobre no necesitaba nada, mientras que al rico le faltaba todo. El pobre tenía todas sus necesidades satisfechas, mientras que los deseos del rico estaban eternamente insatisfechas.
El pobre era feliz, mientras que el rico estaba atormentado. El pobre tenía honra, mientras que el rico estaba humillado. El pobre disfrutaba un espléndido festín, mientras que el rico anhelaba unas gotas de agua. El rico buscaba desesperadamente ayuda, mientras que el pobre no podía proveérsela. Lo que piensas, crees, realizas en la vida influye en cómo y dónde estarás después de la vida física. De nada sirve ganar todo en la vida si pierdes todo en la vida eterna. Sea una historia real, como algunos quieren interpretar, sea una parábola, el mensaje está totalmente claro. Hay una vida eterna después de esta vida física. Se puede pasar la eternidad separado de Dios en un lugar de tormento donde no se puede salir, o se pasa la eternidad en el reino de Dios donde nada les falta a los que estén en él. En donde pasemos la eternidad lo determina en la vida física. No se trata de una lotería, se trata de lo que se decide bajo la voluntad humana. Somos responsables de las decisiones y contamos con la palabra clara y directa que nos indica el camino. Los fariseos creían que irían al cielo por ser la nación que escogió Dios. Se identificarían con el rico y podrían entender su actitud en contra del mendigo, quien ellos pensaban era un pecador que estaba sufriendo el castigo de Dios. También pensaban que por ser descendientes de Abraham tenían asegurada la entrada en el cielo. El infierno era para los gentiles, quien se merecía el castigo eterno. El hombre rico no fue condenado al infierno por sus riquezas ni sus acciones. Esto no es lo que nos condena, fue por su falta de arrepentimiento. Él mismo describe cuando pide que avise a sus hermanos para que no le pase lo mismo que a él. Pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Es un error suponer que en el Antiguo Testamento las personas se salvan al cumplir la ley y que la gracia vino cuando Jesús fue crucificado. Si hubiera sido así, no se habría salvado ni uno. Cuando en la historia Abraham le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, es debido a que en el Antiguo Testamento ya se había escrito el cómo salvarse. La única forma de alcanzar la salvación es a través de la gracia, por creer en Jesucristo. Hasta el creer es parte de la gracia de Dios, ya que es un don, es decir, creemos porque Dios nos pone la fe para poder creer. Según el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que debían creer las personas antes de la cruz para escapar al infierno? Primero, debían creer la verdad acerca de Dios, santo y soberano creador, gobernador y dador de la ley, que siempre juzga el pecado. Segundo, para escapar al infierno, los pecadores debían creer que era necesario arrepentirse. Tercero, debían creer que la salvación es por la soberanía, gracia de Dios. Cuarto, ellos debían creer que Dios perdona al pecador arrepentido, porque por naturaleza Él es un Dios perdonador. Quinto, debían creer que la misericordiosa salvación de Dios y el perdón de pecados únicamente se obtienen por fe. Sexto, ellos debían creer que la salvación ocurría por la concesión o imputación de una justicia ajena, es decir, una justicia externa a ellos. Séptimo, ellos debían creer que la justicia de Dios se satisfacía al transmitir su juicio a un sustituto. Octavo, debían creer que el Mesías vendría y los redimiría de su pecado a través de su muerte sustitutiva a favor de ellos. Por último, debían creer que recibir la salvación requiere abandonar todo pecado o la esperanza de salvación por algún medio humano. Para el hombre rico, para Israel y para todos los que llegan al infierno, el problema no es la falta de información, sino del rechazo a la verdad.